compartir una temática que le propuse también a Rodolfo hace ya algunos días, que titulé La Iglesia entre la comunidad y el rebaño, un análisis del concepto de masa en Freud. Y creo que es importante, ¿verdad?, que podamos analizar o reflexionar sobre este tema, precisamente porque la iglesia siempre y en todo momento debe ser concebida como una comunidad. Sin embargo, la realidad es otra, y es que la iglesia la han convertido en un rebaño. Bien, vamos a analizar un poco en qué consiste cada uno de estos conceptos, y no hay, a mi juicio, un autor que nos pueda dar más luces al respecto que el señor Sigmund Freud, ¿verdad? Un sujeto que funda una disciplina que es el psicoanálisis, y que a partir de su propuesta, a partir de su pensamiento, transforma la manera como su mundo veía al ser humano. Bien, ahorita vamos también a tocar algunos temas en relación con ello. En ese orden, quiero iniciar leyendo un poema escrito por nuestra queridísima Flora, nuestra hermana de Panamá. Y este poema, ok, nos va a servir de elemento introductorio. Espero que lo puedan ver allí. Ok. Sí, se ve bien. Bien. Dice de la siguiente manera. Se titula Cuando cada día voy y regreso. Regresé, fui y vi, no reconocí. Era como si el tiempo no hubiera pasado. No tuve deseos de saludar y tampoco me saludaron. No sentí pertenencia, había costumbrismo. Escuché palabras que no me dijeron nada, miradas aisladas, cirios encendidos. Me rociaron con gotas de agua, pero nada brotó en mí. Hice fila para comulgar. Todos lo hacían. Era un acto en silencio. No comulgué con nadie. Nadie lo hizo conmigo. Al final, la gente tenía prisa. Los carros se movían con insistencia. Es domingo y hay que regresar. La gente ya cumplió. Regresé y nada se movió en mí. Quise cumplir como en el pasado. El culto seguía siendo una rutina. Autora, Flor del Camino. Flora, gracias por esta hermosa construcción, por este hermoso poema. Y gracias además por permitirme compartirlo en el grupo. Yo cuando lo leí, sentí que fue escrito para hoy, para la charla que habíamos planeado. Cómo la iglesia pasa de ser una comunidad a convertirse en rebaño, y qué implica que la iglesia sea un rebaño. ¿Qué dejamos de lado cuando nos convertimos en rebaño? Y bueno, repito, Freud va a ser en esta noche nuestro, es quien va más bien a marcar el camino frente a lo que les estoy señalando. Entonces, quiero comenzar en esta noche diciendo algo que me parece importante, y es que esta conversación no tiene una intención distinta a exponer ciertos elementos que parten de la figura de un sujeto profundamente controversial, como lo es Sigmund Freud. Y esos elementos nos van a permitir reflexionar sobre temas que seguramente hemos pensado en muchas ocasiones, porque Freud es de esos personajes que abrió una puerta a partir de la cual podemos pensar al ser humano y la manera como el ser humano
se comporta, al margen, pues obviamente, de las lecturas tradicionales y que precisamente por ello llegan a conclusiones, a mi juicio, mucho más integrales. La invitación es a que nos preguntemos honestamente qué pasa cuando una comunidad deja de ser comunidad y comienza a convertirse en masa. Bien, allá yo utilicé el término rebaño, pero vamos a utilizar para mayor claridad el término rebaño y el término masa de manera indistinta. Bien, porque una cosa definitivamente es el pueblo y otra muy distinta es el rebaño o la masa. Y esa diferencia es profundamente política, es profundamente espiritual, pero sobre todo es profundamente humana. Hoy vamos, como les decía, a recorrer algunas ideas centrales de Freud, especialmente las que el hombre desarrolla en el libro Psicología de las Masas y el análisis del yo, que publicó en 1921, es decir, hace 105 años, 104 años aproximadamente. Pero no lo vamos a hacer como quien lee un tratado académico, no es la intención, sino tratando de preguntarnos lo siguiente. ¿Qué puede decir Freud sobre nuestras iglesias hoy día? Y esto es muy extraño, ¿verdad? Porque Freud, al igual que Nietzsche, al igual que Marx, son de esos autores que han sido satanizados en medio del cristianismo, desafortunadamente. Sin embargo, yo creo que estos pensadores tienen mucho por decirnos y es sabio poder prestarle oídos a sus propuestas y a su pensamiento. Y espero que a medida que vayamos profundizando en la temática puedan darse cuenta el por qué, ¿no? Nietzsche, por ejemplo, con su, este, con su propuesta de la muerte de Dios, yo creo que da justo en el clavo frente a a lo que la iglesia estaba viviendo o estuvo viviendo en los últimos siglos, ¿no? Y Freud sí que va a dar también en la diana a partir de su propuesta del concepto de masa. ¿Qué puede decir Freud sobre el fanatismo religioso, verdad? ¿Qué puede decirnos sobre los liderazgos carismáticos? Y este es un asunto extremadamente delicado. ¿Qué puede decir sobre comunidades que terminan obedeciendo más de lo que piensan? E incluso qué puede decirnos Freud sobre una fe que deja de liberar y comienza a ser domesticada. También vamos a preguntarnos algo todavía mucho más importante y es, ¿existe una manera distinta de vivir juntos? Es decir, distinta a la masa. ¿Puede existir una comunidad cristiana que no funcione como masa? ¿Qué enseñanzas da Jesús y que nos podría ayudarnos a construir comunidad en lugar de rebaño? Porque, aunque Freud fue profundamente crítico de la religión, eso es un asunto que no podemos negar, ¿verdad? Nosotros no estamos aquí para repetir automáticamente todo lo que Freud dijo, estamos simplemente para dialogar con él y creo que una comunidad madura no le teme a este tipo de preguntas y a dialogar incluso con personas que no tienen una manera de pensar igual a ella. Entremos entonces en la temática de hoy es ¿qué entiende Freud por masa? Bien, esta es la pregunta alrededor de la cual vamos a estar gravitando en los siguientes minutos, ¿no? Freud desarrolla su libro, el texto sobre psicología de las masas, que es allí donde hace su propuesta y explica de una manera muy profunda lo que es una masa. Bien, a partir de algunos planteamientos que un pensador anterior llamado Gustave Le Bon había hecho, ¿no? Un hombre que había estudiado el comportamiento colectivo. Pero Freud se apropia o utiliza esos postulados que Le Bon había señalado para profundizar en el fenómeno. Entonces, en ese sentido, para Freud, una masa no es simplemente un grupo grande de personas, ¿bien? Pensemos en un partido de fútbol, ¿verdad? Donde están
los aficionados a X o Y equipo en medio de un coliseo, ¿verdad? Y todo lo que se agita, todo lo que se mueve en ese lugar, ¿verdad? En medio de las canciones, en medio de las pasiones. Bueno, Freud está pensando la masa en esos términos, ¿ok? Una masa es un conjunto de individuos que comienza a funcionar, escuchen bien, emocionalmente como si fuese uno solo, ¿ok? No está hablando de trabajar o de actuar de manera articulada, sino de funcionar emocionalmente como si fuera uno. La masa, en ese sentido, entonces, reduce la individualidad de sus miembros. La persona, es decir, el integrante de una masa, deja de ser, deja de pensar por sí misma, porque comienza a sentirse protegida dentro del grupo. Y en esa protección ocurre algo peligroso, es decir, la conciencia crítica disminuye. Entonces, en ese sentido, y siguiendo los planteos de Freud, la masa es un grupo de individuos que funcionan emocionalmente como si fuera uno y donde sus miembros se disuelven, ¿ok? Pensemos, por ejemplo, en la masa que compramos en el supermercado, ¿no? Es harina, ¿verdad? Antes de convertirse en masa es harina, que a su vez resulta del proceso en el que se muelen los granos. Cada uno de esos granos en su momento era único, particular, y pasan por un proceso de homogenización, que es el proceso de la molienda, y todos esos granos pierden, ¿verdad? Lo que los hacía único y se convierten en una sola cosa, es decir, en harina, ¿verdad? En la harina no hay diferencia, simplemente hay un menjurje en términos muy paisas, ¿verdad? Que luego se le echa agua y se convierte en una sola cosa, ¿verdad? Freud observa, por ejemplo, que cuando una persona entra en la lógica de la masa, primero se vuelve mucho más sugestionable, se vuelve más obediente, más emocional, menos crítica y más dependiente de la autoridad. ¿Ok? La masa da seguridad. Es decir, muchas veces esa seguridad se paga con libertad. Y aquí necesitamos detenernos un momento, porque esto no pasa solo en las dictaduras, ¿ok? No podemos pensar en que la masa es el producto de un proceso dictatorial. No, ¿ok? La masa también puede presentarse y muchas veces se presenta, ¿verdad?, en movimientos religiosos. Cuando una iglesia deja de preguntarse cosas, por ejemplo, cuando desintir se vuelve pecado, cuando cuestionar se vuelve rebeldía, por ejemplo, cuando la obediencia se considera más importante que la conciencia, cuando el líder tiene siempre la razón y cuando pensar diferente al líder genera culpa, estamos entonces hablando de que nos encontramos en una masa. Y allí comienza a aparecer esa lógica, ¿ok? Y aquí creo yo que debemos decir algo bastante delicado, y es que las iglesias pueden convertirse en espacios profundamente humanos y liberadores, que ese sería el sentido, pero también pueden y se convierten en fábrica de obediencia. Muchas veces, y muchas veces ambas cosas conviven. Bien. Cuando hablamos de masa, es necesario indefectiblemente hablar de la figura del líder. No puede haber masa si no hay líder. Y eso es profundamente importante dentro de lo que Freud señala. Freud dice algo muy fuerte respecto de esto, y es que
la masa no puede existir sin un líder. No solo un dirigente, ¿ok? Sino un líder investido emocionalmente, casi sagrado, ¿bien? La masa deposita en el líder su admiración, su dependencia, su obediencia, y es aquí donde Freud introduce el concepto de identificación. La identificación en términos psicoanalíticos es un proceso que también está presente en la comunidad, ¿ok? Eh, es decir, no puede existir una comunidad si no hay identificación. Colocando como ejemplo la comunidad de la teología de la liberación a la que pertenecemos, nosotros estamos atravesados por un vínculo que también debemos entenderlo como uno de los conceptos principales del psicoanálisis. Y ese vínculo, pues obviamente está manifestado en que damos ciertas luchas o que luchamos en un mismo frente, en que sentimos o tenemos una manera de pensar un tanto parecida, ¿verdad? Y esa manera, ¿verdad? De vernos, de conocernos, de entendernos, establece entre nosotros un vínculo. Ese vínculo termina obviamente por generar la identificación, que es lo que permite que una comunidad se mantenga cohesionada. Bien. La persona de la masa, ¿ok? Comienza a identificarse emocionalmente con el líder. Es decir, el líder se convierte en una especie de ideal. Yo quiero ser como el líder, sea, hablemos en términos muy, muy concretos, ¿verdad? Como el sacerdote, como el obispo, como el papa, yo quiero ser como el pastor, ¿verdad? Y en ese proceso de convertir al líder en su ideal, comienza a borrar su persona, en términos psicoanalíticos, su yo, su identidad. Bien. El líder se convierte, decía, en una especie de ideal y entonces ocurre algo bastante interesante. Las personas no se unen necesariamente porque se amen. Muchas veces se unen porque aman al líder. Freud incluso compara esto con el enamoramiento. En términos muy freudianos, el sujeto de la masa comienza a enamorarse, bien, del líder. Ese enamoramiento no lo debemos simplemente enmarcar dentro de el enamoramiento o el amor o el sentimiento de amor que sentimos por nuestra pareja, ¿no? Es ese sentimiento de admiración, ¿verdad? De creer y saber que el líder es algo incluso sobrenatural. Ahora pensemos esto en clave religiosa, ¿no? ¿Qué pasa cuando un pastor, qué pasa cuando un sacerdote, qué pasa cuando un líder espiritual deja de ser un acompañante y se convierte en una figura incuestionable? Yo en los últimos años he analizado mucho el fenómeno del pentecostalismo en América Latina, ¿no? El protestantismo en Latinoamérica está rebosado de figuras carismáticas, ¿bien? Es decir, de el hombre o la mujer bella, del hombre, de la mujer atractiva que ejecuta un liderazgo y sus seguidores ven en ella que habla bonito, ¿verdad? Que habla fuerte, que seduce a través de la manera como ora, de la manera como predica, de la manera como enseña, y obviamente, ¿ok? Eso se hace con una intencionalidad. La manera en que se viste, los términos que usa. Es decir, el protestantismo latinoamericano ha parido un número significativo de líderes carismáticos. Y esos líderes carismáticos, pues obviamente, terminan liderando masas, ¿ok? Porque recuerden que uno de los principios de la masa es que los individuos, los sujetos que ya no son individuos, que lo conforman, comienzan a ver en el líder su ideal.
yo quiero ser como mi líder, como mi pastora, como mi sacerdote. Y yo creo, de alguna manera, que el catolicismo se había cuidado un poco de este fenómeno, eh, pero que desafortunadamente en los últimos años están surgiendo de manera también bastante peligrosa esas figuras en todos los países de Latinoamérica, ¿verdad? Es decir, el sacerdote DJ, el sacerdote cool, el sacerdote que comienza a hablar como los jóvenes, el sacerdote que comienza a vestirse como los jóvenes, e incluso que comienzan a utilizar ciertas herramientas, eh, como la herramienta musical, ¿no? Que desafortunadamente se ha convertido en un gancho, del emocionalismo religioso en todos los países de Latinoamérica, ¿verdad? Y que terminan, pues obviamente, haciendo mucho más grave este fenómeno de la masificación. Bien, ¿qué pasa cuando la comunidad depende emocionalmente? Ojo, y esto es importante. ¿Qué pasa cuando la comunidad depende emocionalmente del líder? ¿Qué pasa cuando la gente no sabe pensar sin la autorización del líder? E incluso cuando criticar al líder parece como si se criticara a Dios mismo. Y allí, evidentemente, nace el autoritarismo espiritual. Y esto no ocurre solo en iglesias conservadoras, también puede ocurrir en espacios un tanto progresistas, ¿no? Porque nadie está vacunado contra el deseo de poder. A veces incluso el discurso de liberación puede construir nuevos caudillismos. Y aquí Jesús resulta profundamente incómodo, ¿no? Porque Jesús constantemente rompe la lógica del líder autoritario y la rompe cuando no centraliza el poder. Bien, Jesús no crea castas sagradas, no convierte discursos en esclavos y tampoco pide obediencia ciega. De hecho, muchas veces hace preguntas en lugar, obviamente, de imponer respuestas, y esto es profundamente distinto a la lógica que Freud está explicando en su texto eh, sobre, mm, sobre el estudio que está haciendo del fenómeno de la masa. Bien, la ilusión es un fenómeno también importante dentro de la ideología de la masificación. Freud observa otra cosa que a mí me parece fascinante, y es que dentro de la masa las personas sienten que todos son iguales, ¿bien? Pero esa igualdad depende de una condición, y es que todos deben amar y obedecer al líder. Es una igualdad condicional. Es decir, tú puedes pertenecer a esta masa, tú puedes ser igual a todos los integrantes de esta masa, pero debes cumplir con un requisito. Y ese requisito es que debes amar y obedecer al líder. Es incuestionable. Bien, la masa produce fraternidad. Sí, claro que sí. Lo podemos ver, por ejemplo, en el escenario que les proponía inicialmente, lo podemos ver en el Coliseo, ¿verdad? En una final de fútbol, cuando todos los hinchas de X, de X selección, sin conocerse siquiera, se abrazan y lloran, ¿verdad? Cuando el delantero o la estrella de esa selección marca un gol, ¿no? No te conozco, no sé quién eres, pero te abrazo, lloramos juntos, hay algo aquí, hay un ambiente que nos atraviesa a todos, profundamente emocional, ¿verdad? Hay fraternidad, pero esa fraternidad está sustentada única y exclusivamente en la emoción. Y aquí entramos en un problema muy serio dentro de las iglesias. Muchas comunidades, por ejemplo, dicen todos son bienvenidos, pero en realidad lo que quieren decir es todos son bienvenidos mientras piensen igual, ¿ok? A como pensamos acá. Entonces, la diversidad se tolera solo superficialmente, y aparece obviamente uno de los elementos fundamentales de la masa, que es el miedo a disentir, el miedo a preguntar, el miedo a incomodar,
el miedo a ser señalado porque mis preguntas son incómodas. Y una comunidad con miedo deja de ser comunidad. Ya no es comunidad, es una masa. Bien, se convierte en masa religiosa. Y aquí pasamos entonces a hablar acerca de el papel del amor. Y aquí quiero que entiendan porque esta palabra amor, sí se va a utilizar de manera distinta. Aquí Freud, en este aspecto, introduce algo muy importante. El hombre dice que la masa se sostiene por vínculos afectivos. La comunidad también se sostiene por vínculos afectivos, pero no solamente por vínculos afectivos. Bien. En cambio, la masa se sostiene única y exclusivamente por vínculos afectivos, no por ideas, sino por emociones. Bien. Por una serie de identificación con el otro. No está hablando necesariamente de un amor maduro, ¿ok? Sino que muchas veces se trata de un amor infantilizado. Ojo, no estoy utilizando la palabra infantil porque creo profundamente que cuando hablamos del amor de los niños, del amor infantil, es mucho más puro que el nuestro, ¿verdad? Estoy hablando de un amor infantilizado, es decir, de un amor dependiente, de un amor que necesita protección. Freud relaciona esto con la infancia, ¿no? Es decir, el niño depende del padre y muchas veces las masas reproducen, escuchen bien, inconscientemente esa relación. El líder aparece entonces como la figura paternal, ¿bien? Y muchas masas en ese sentido, perdón, y el líder en ese sentido eh, termina, ¿ok? Por aprovecharse de ese fenómeno que se da. No es que el líder lo busque, es que estamos estructurados emocionalmente para que eso se dé, ¿bien? El líder aparece como figura paternal, es decir, como quien protege, quien ordena, quien castiga, quien dice qué se debe hacer, quien dice qué es lo malo y qué es lo bueno, y la masa encuentra tranquilidad en ese ejercicio de simplemente obedecer. Porque pensar, evidentemente, da miedo. Ser libre da miedo, ¿no? Erich Fromm, que es uno de los pensadores que retoman, a mi juicio, todo este aparataje que Freud señala, tiene un libro hermoso, se llama El miedo a la libertad. Y y Fromm eh, esboza en este libro un asunto que pareciera ser contrario, ¿no? Y es que el ser humano teme a ser libre porque ser libre implica responsabilidad. Ser libre implica hacerme cargo de lo que dije, de lo que hice, de lo que pensé, ¿verdad? Y en ese sentido es mucho más agradable obedecer, ser esclavo, ¿verdad? Que me digan qué debo hacer para no embarrarla, para no cometer errores, a yo actuar por mi propio juicio y estar de pronto, eh, sí, cometer esos errores que no los cometería si alguien me estuviese diciendo qué debo hacer. E incluso si los cometo, ya yo puedo decir, no, yo los cometí porque esta persona me obligó a hacerlo, ¿no? Hannah Arendt, que es otra pensadora también bastante interesante, tiene un libro de posguerra que se titula Eichmann en Jerusalén, ¿verdad? Y en ese libro, la filósofa comienza también a estudiar este fenómeno, eh, el por qué los soldados nazis mataban eh, a, a, a los judíos, ¿verdad? Pero también a estos otros grupos que fueron perseguidos y casi exterminados durante el nazismo, ¿no? Y precisamente una de las conclusiones a las que llega esta pensadora es eh, al hecho de que lo hicieron porque se les ordenó que lo hicieran. Una cosa supremamente loca, ¿no?
ya no estaba el sujeto, había un integrante de la masa que simplemente se regía, que simplemente recibía órdenes, aunque esas órdenes fueran demenciales, se cumplían, ¿ok? Porque también en el ejército nazi se había convertido en una masa que obedecía a la figura carismática, ¿verdad? De ese líder que los gobernaba y que obviamente transmitía miedo, pero también autoridad, pero también todos esos sentimientos, ¿no? Y aquí surge una pregunta que creo que va muy de la mano con lo que estábamos hablando al iniciar nuestro encuentro, ¿no? Porque América Latina es un territorio en el que se ama tanto al, al tirano, ¿verdad? Porque nuestros países son países llenos de personas que son seducidas por la figura del autoritario, ¿verdad? Y Freud, pues evidentemente tiene aquí una respuesta. Nosotros, la mayoría de nosotros tuvimos padres autoritarios, ¿no? Que transmitía miedo, que transmitía ese respeto. Y evidentemente cuando alguien viene con esas mismas características, nosotros lo investimos emocionalmente de esa figura paterna, ¿no? Aquí en Colombia existe un personaje que cumple con esas características, ¿verdad? Y quiero ponerle nombre, el señor Álvaro Uribe Vélez, que en el año, iniciando la década del 2000, se convirtió en todo un símbolo sexual político, ¿verdad? Porque era el que más gritaba, porque era el que hablaba acerca de poner la casa en orden, porque era la persona que transmitía ese ideal, ¿verdad? Que me hacía recordar al papá autoritario, maltratante y demás. Y incluso hasta hoy, ¿verdad? Álvaro Uribe Vélez es esa figura pues que atraviesa a muchos, a muchísimos, a muchísimos connacionales, ¿no? Y uno le dice, pero venga, es que usted sabe que este señor está siendo investigado por masacres, está siendo investigado por asesinatos, ¿cierto? Y es como, no, no me importa. O sea, aquí hay un asunto que me tiene encantado, ¿no? Es la figura de ese líder autoritario, pero parte, repito, de de qué es lo que nos hace acordar, qué es lo que nos recuerda ese sujeto, ¿verdad? Que, repito, para la mayoría de nosotros es esa figura paterna, autoritaria, violenta, y terminamos siendo presa de ellos por precisamente nuestra historia. Bien, nuestra historia. Ahora creo que entramos a una zona un poco más delicada y es lo que Freud critica de la religión. Hay un texto de Freud que se llama El porvenir de una ilusión y en este libro Freud plantea que muchas religiones funcionan como mecanismos psicológicos de seguridad. O sea que para nuestro autor, Dios muchas veces aparece como una proyección del Padre, ¿no? Seguramente de nuestro Padre, ¿no? Seguramente hemos escuchado acerca de este planteamiento, ¿ok? Dios aparece como una proyección de la figura de nuestro Padre. Y allí es donde entramos a padecer, ¿ok? Porque se suponía que era al contrario. Nuestro Padre o nuestros padres debían ser una proyección del Dios misericordioso, bondadoso y amoroso. Pero el papel se invierte. Dios termina siendo la proyección de nuestro Padre, es decir, de ese Padre maltratante, abandonante, autoritario, ¿verdad?
bien por las personas que tuvimos padres amorosos, ¿verdad? Pero desafortunadamente la regla es lo otro, el hecho de que muchas veces nuestros padres fueron personas autoritarias, maltratantes, abandonantes, ¿verdad? Y eso termina obviamente por distorsionar la visión que tenemos de Dios. Entonces Dios ya no es el Dios misericordioso, bondadoso, sino que Dios, al ser la proyección de la figura de mi padre, se convierte en ese ser castigador, en ese ser también abandonante, en ese ser que se impregna de las características propias de ese individuo. Por eso es que muchas veces es tan difícil hablarle a las personas de Dios como padre, ¿no? Venga, ¿cómo así? Mi padre me violaba, ¿no? ¿Cómo así que Dios es mi padre? Venga, ¿cómo así? Es que mi padre me golpeaba. Yo no puedo ver a Dios como padre porque tengo una idea un tanto macabra de lo que es un padre, ¿cierto? Y eso se convierte, pues obviamente, en un reto bastante complicado en términos de presentar a Dios como ese Padre amoroso y misericordioso a las personas. Bien. Eh, para Freud, pues obviamente, y en ese mismo sentido, la religión ayuda a soportar el miedo, la incertidumbre y la fragilidad humana. Ya lo veíamos también, es una propuesta un tanto parecida a la que en su momento nos compartió Oscar en relación con la propuesta de la religión en Marx, ¿verdad? Muchos creyentes rechazan automáticamente esta idea, pero yo creo que sería un error simplemente descartarla, porque aunque Freud no comprendiera toda la experiencia espiritual, eso es obvio, sí señaló algo que creo que es muy real, y es que la religión puede convertirse en un refugio infantil. Bien, y allí es donde el asunto comienza a tornarse un tanto complejo. Bien, la religión puede convertirse en un escenario de evasión, de negación de la realidad, ¿ok? Puede utilizarse incluso para manipular y somos testigos de ello. Aquí, en este punto, es donde la teología de la liberación vuelve a ser importante, es decir, porque ella cuestionó eso, cuestionó una religión usada para domesticar a los pobres, cuestionó una fe que promete cielo mientras legitima injusticias en la tierra, porque cuestionó una espiritualidad que pide resignación en lugar de dignidad. En cierto sentido, muchos teólogos de la liberación coinciden con Freud en una cosa. La religión puede alienar, pero también diría algo que Freud quizás no alcanzó a ver, y es que la fe también libera, ¿ok? Depende de qué Dios estemos anunciando, porque no es lo mismo el Dios del faraón, por ejemplo, al Dios del éxodo, y esto es completamente claro. Las masas necesitan enemigos. Freud observa, por ejemplo, que las masas tienden a fortalecerse identificando enemigos. Esto sigue ocurriendo hoy día. Las masas necesitan un ellos, es decir, los que no están con nosotros, un otro peligroso, un culpable. Y aquí aparece algo terrible, es decir, la masa simplifica la realidad. Todo se divide entre los que son buenos, entre los que son malos, entre los que son puros, entre los que son impuros, entre los que son salvos y entre los que son condenados. Y casi siempre los integrantes de la masa utilizan el primer adjetivo. Nosotros los puros, ellos los condenados. Perdón, los impuros. Nosotros los salvos, ellos los condenados. Nosotros los buenos, ellos, o sea, aquellos, los que no pertenecen a nosotros, son los malos. Y entonces la violencia, en este caso, se vuelve posible. ¿Por qué? Porque el enemigo deja de verse como un ser humano.
pensemos esto dentro de ciertos espacios religiosos, ¿no? ¿Cuántas veces se ha construido identidad cristiana a partir del odio? ¿Bien? Odio al diferente, odio al ateo, odio al pobre que protesta, odio al homosexual, odio a la feminista, ¿verdad? Odio al pensamiento crítico, la persona que cuestiona, odio a otras iglesias. Y aquí también aparece algo, creo yo, profundamente estremecedor. Muchas veces las masas religiosas hablan de amor mientras necesitan enemigos para sostenerse. Jesús, en cambio, rompe una vez más esta lógica, porque desarma la construcción del enemigo y eso resulta profundamente subversivo. Ahora sí, hablemos, ya para ir concluyendo, entre la diferencia, o hablemos de la diferencia, perdón, entre la masa y la comunidad. Y yo creo que aquí llegamos al corazón de esta conferencia, ¿bien? O de esta charla. ¿Cuál es la diferencia entre ser masa y ser comunidad? Porque no todo colectivo humano es masa, y aquí debemos ser claros en este sentido, ¿no? La comunidad auténtica no anula la individualidad de sus integrantes, ¿ok? Hace algún tiempo, cuando estaba estudiando a Kierkegaard, el filósofo danés, teólogo danés, tiene un libro que se llama Las obras del amor, un texto extraordinario, ¿bien? Y con Kierkegaard yo descubrí algo que siempre había estado en la Biblia, pero que desafortunadamente por leer la Biblia desde mi contexto no me había enterado, ¿verdad? Y es que amar a una persona es buscar que esa persona sea independiente. Wow, ¿no? Buscar. Amar es buscar que esa otra persona sea independiente de mí y de todo lo demás. ¿Ok? Es supremamente subversiva esa manera de entender el amor. Sin embargo, creo que eso es lo que Jesús busca en medio de su iglesia, ¿ok? Y que aunque yo logre ser independiente y lo sea, quiera estar con los otros y compartir con los otros. ¿Bien? La comunidad auténtica no anula la individualidad de sus integrantes, sino que la fomenta. ¿Bien? La comunidad verdadera no necesita ni busca obediencia ciega. Permite disentir, permite y posibilita la escucha. No gira alrededor del culto a un líder. No produce miedo. Todo lo contrario. La comunidad no infantiliza a sus miembros. Y obviamente no reemplaza la conciencia. No exige uniformidad y no convierte evidentemente la fe en control. Y aquí creo que hay algo profundamente revolucionario en las comunidades de bases, precisamente en las comunidades de base latinoamericanas, ¿no? Porque muchas de ellas intentaron vivir la fe desde la horizontalidad. Bien, yo soy igual a ti, tú eres igual a mí. En una comunidad no existe un líder carismático, ¿ok? Puede existir una persona que gestiona, puede existir una persona que dirige, pero nunca un líder, y menos un líder carismático. Creo que ese término es un término extremadamente nocivo. Entre otras cosas, es hijo de la modernidad, ¿no? Hoy en muchas iglesias se habla de líder, que entre otras cosas, dentro del protestantismo cristiano en Latinoamérica y en el mundo es una de las palabras más usadas, ¿no? Está el pastor, pero el pastor tiene 20 líderes. Y esos líderes son personas cuidadosamente escogidas para liderar, bien, a un grupo de personas o para hacerse cargo de una labor dentro de la iglesia. Entonces tenemos el líder de el ministerio musical,
tenemos el líder del ministerio de mujeres, tenemos el líder del ministerio de hombres, ¿verdad? Y son personas atractivas, son personas que se visten pues como modelos, todo eso con una intencionalidad, ¿bien? No es de gratis, ¿verdad? Todo eso tiene una función dentro del aparataje religioso. La comunidad nace definitivamente cuando las personas pueden existir sin dejar de ser ellas mismas. Si tú estás en un lugar donde no puedes ser tú o donde se te impide ser tú, el consejo que yo te daría desde lo que Freud señala es huye de allí, ¿bien? Huye de allí. Cuando nadie necesita destruir al otro para sentirse seguro, cuando la dignidad no depende, por ejemplo, de la obediencia y cuando el amor no exige que yo me someta. Bien. ¿Qué tipo de iglesia queremos ser? ¿Una comunidad crítica, una masa obediente? Porque esto cambia todo, ¿no? Una iglesia masa teme a las preguntas, necesita líderes intocables, vigila la diferencia, infantiliza a las personas, convierte la fe en obediencia, usa el miedo para sostenerse. Mientras que una iglesia comunidad escucha, dialoga, ¿verdad? Estuvimos abordando un tema fascinante hace 8 días con Ronald acerca de la sinodalidad, ¿verdad? La escucha en el espíritu, reconocer la dignidad del otro, la construcción de conciencia, la aceptación de la complejidad, que esto es algo también muy presente en la masa no tolera lo complejo. Y el asunto es que los fenómenos sociales son extremadamente complejos, los individuos son extremadamente complejos. Bueno, la masa no le gusta lo complejo. La masa busca, ¿ok? Simplificar todo, incluso lo que no se puede simplificar, la misma conducta humana, el mismo relacionamiento entre los individuos. Y entiende que nadie posee totalmente la verdad. Y aquí quiero también resaltar algo importante y es que la comunidad auténtica siempre es más difícil, ¿ok? La masa es muy fácil. Construir masa es fácil porque el miedo es un elemento fulminante, el miedo es un elemento que funciona muy bien. Pero en la comunidad, al no existir el miedo, al no existir la culpa, es mucho más difícil. ¿Bien? Porque pensar juntos cuesta. Rodolfo, y cada uno de ustedes puede tener una manera distinta de pensar a la mía, ¿verdad? Flora en Panamá, Anaís, Arturo, Cristina, y intentar acomodar esas maneras de pensar, esas maneras de ver el mundo distintas, cuesta, ¿ok? Por eso formar comunidades como parir, porque no es fácil hacerse o ponerle el pecho a la complejidad de este fenómeno. La masa simplifica, la comunidad madura, ¿ok? La masa obedece, la comunidad discierne, la masa sigue, pero la comunidad camina. Y esto es, repito, profundamente demoledor. Por eso Jesús siempre se resiste a la lógica de la masa. Y ya con esto termino. Aquí volvemos al Evangelio, porque Jesús constantemente rompe la lógica y la dinámica de la masa. Cuando la multitud quiere hacerlo rey, él se retira. ¿Ok? El rey encarnado no busca ni acepta que lo hagan rey. Se retira, huye. Cuando los discípulos buscan poder, él habla de servicio, las paradojas de Jesús, ¿no? Los últimos serán los primeros. Maestro, venga, ¿qué estás diciendo? Estás hablando cosas muy extrañas, ¿verdad?
sobre todo en un mundo moderno como el que habitamos. Hablar de que los últimos sean los primeros es una locura. Siempre ha sido una locura, ¿verdad? Cuando la multitud quiere, por ejemplo, perdón, cuando aparece el fanatismo religioso, Jesús responde con compasión. Cuando el templo, por ejemplo, se convierte en aparato de control, Jesús lo confronta. Y algo todavía mucho más fuerte, Jesús nunca trata a las personas como masa anónima. Si ustedes se dan cuenta, eh, Jesús nunca se refiere a los suyos como rebaño, no de manera directa. Él siempre habla de ovejas que pertenecen a su. Bien. Y allí está individualizando. Cuando habla con Pedro, ¿verdad? Pedro, ¿me amas? Sí, maestro, te amo. Apacienta mis ovejas. No dice mi rebaño, dice mis ovejas. Y se lo dice 3 veces, hasta que el apóstol se entristece, ¿no? Señor, me has preguntado 3 veces si te amo. Ya te he dicho que sí, perdón, 2 veces, esta es la tercera vez. Te he dicho que sí, ¿verdad? Y Jesús le dice 3 veces, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. No se trata de apacentar rebaño como si todos fuesen lo mismo, sino de apacentar ovejas, porque cada una de ellas es única, ¿verdad? Y eso es profundamente distinto. La masa borra la singularidad, la comunidad reconoce esa singularidad y quizás por eso el reino de Dios resulta tan incómodo para todos los poderes, porque no se basa en dominación emocional, se basa en dignidad compartida. Y desafortunadamente nuestras reuniones, hablando, ¿verdad?, de las reuniones religiosas del catolicismo romano, hablando de las reuniones del protestantismo, se han convertido en espacios netamente de emoción. Entonces yo llego a una iglesia donde nadie me conoce, que ese es otro fenómeno demencial. No es posible que yo haga parte de una iglesia donde nadie me conoce. Voy, me siento en un lugar, cierro mis ojos, canto las canciones muy lindas, ¿verdad? Profundamente emocionales, donde le digo a Dios que Él es hermoso, que Él es inigualable, que yo estoy a sus pies y lloro durante todo el servicio, y luego me voy para la casa como el poema que nuestra amada Flora nos comparte, ¿no? Y no hay comunidad, simplemente me introduzco en la masa, estoy allí porque me siento bien, porque tengo, que eso es otra cosa en la cual Rodolfo ha insistido mucho, ¿no? No se trata de hacer catarsis, no se trata de llorar, de sentirnos bien emocionalmente, de desahogarnos y ya, sino que se trata de ser comunidad y la comunidad exige en ese sentido asuntos mucho más profundos de parte de cada uno de sus miembros. Quiero terminar con una sencilla idea, ¿no? Y es que Freud nos ayuda a entender algo muy importante. El ser humano tiene una tendencia profunda a refugiarse en la masa porque es fácil, es agradable, ¿bien? Porque las masas ofrecen seguridad, pero esa seguridad muchas veces exige renunciar a la libertad. Y entonces la gran pregunta espiritual, política, humana es la siguiente: ¿cómo construir vínculos sin destruir la conciencia? ¿Cómo vivir juntos sin someternos unos a otros? ¿Cómo hacer comunidad sin fabricar rebaños? Y creo que esa pregunta sigue siendo urgente, especialmente para quienes queremos vivir una fe liberadora, porque el Evangelio puede anunciarse como liberación, ¿ok? O puede usarse para domesticar, como se ha hecho también. Puede despertar conciencias, sin duda, pero también puede apagarlas, puede construir pueblo, y esa fue la intención del maestro, o puede producir más. Y quizá una de las tareas más importantes de las comunidades cristianas hoy sea esta: aprender a caminar juntos sin dejar de pensar.
aprender a amar sin someternos, aprender a creer sin renunciar a la conciencia. Porque, repito, la comunidad verdaderamente humana no necesita rebaños, necesita personas libres, personas capaces de compartir el pan, de compartir la palabra, pero también de compartir la esperanza. Aquí termino mi intervención y abrimos los micrófonos para que ustedes puedan intervenir. Bueno, Mario, muchísimas gracias por la ponencia. La verdad que fue excelente, iluminadora. He anotado un montón de cositas que por ahí las podríamos seguir reflexionando y profundizando. Si me permitís, voy a ir pasando algunas cositas, si me permiten todos, ir pasando algunas cositas en limpio de lo que dijo Mario. Hay una cosa que es fundamental que al que cuando comenzó la conferencia escribí esto. Hay que revisar mi compromiso que llevó a la creación de esta comunidad. O sea, quisiera que esto que planteó Mario lo apropiemos a nuestra comunidad. Porque, claro, la crítica es justamente a que no todo gira alrededor de un líder. Entonces, para que no ocurra eso, creo que hay que revisar el por qué estoy yo aquí, en esta comunidad. Que en algún momento se le puso Comunidad Teología de la Liberación, una opción para una espiritualidad comprometida, que surgió fuertemente ese título en el tiempo en que construimos el Congreso. Fundamental esa pregunta y revisarla. Segundo, claro, si no tengo claro realmente el por qué estoy en esta comunidad, puede ser que pase lo que dice Mario, que se idealiza al líder o se idealiza al coordinador, y eso paraliza el compromiso personal de cada uno. Y que ese compromiso personal, de alguna manera, se expresa en la participación, en el debate, en el diálogo, en la confrontación, siempre con el respeto debido, por supuesto. Y que esa idealización rompe la singularidad de cada uno de los que componen esta comunidad. A mí me gusta mucho hablar más de individuo, de singularidad. Entonces, claro, yo quiero, también decía Mario que por ahí los miembros dicen yo quiero ser como el líder, pero claro, pero no retoman la iniciativa. Entonces, miramos al líder como una cima, pero no subimos la montaña. Es como una suerte de paradoja o contradicción. Y eso porque tal vez estamos tan centrados en el liderazgo de alguien, estamos todos tan reposados sobre la espalda de alguien, que de pronto no hacemos el esfuerzo suficiente para transformarnos todos en líderes. Yo quisiera que todos fuéramos lo suficientemente capaces de ser libres y creativos y responsables. Otra cosa que anotaba era que que habló mucho de la obediencia, Mario, y en la obediencia uno encuentra acá dos cosas, dos caminos. La obediencia a la causa o la obediencia al líder. Y eso tiene que ver con la primera pregunta. ¿Por qué estoy en la comunidad? ¿Cuál es la causa de estar en esta comunidad? El líder no puede ser la causa. El líder la armó en todo caso en su momento. Pero entonces,
La obediencia tiene que estar, pero la obediencia a la causa, eso es mi pensar. ¿La causa cuál es? La encarnación de los evangelios. La causa está dentro de los principios y valores de la teología de la liberación. La causa está en los principios de las Santas Escrituras, si se quiere decir, de una actitud profética, pero todo eso no dice que es, no tiene un nombre y apellido. La masa. Importante, habló mucho de la masa y cuando planteó la fraternidad, yo anoté fraternidad como totalidad, porque es como que tomamos a un líder que es el fraterno, que nos abraza, pero nos totaliza. No, y no es que tal vez no nos deje ser porque quiere, sino porque sucede naturalmente, porque todos hemos bajado en la cabeza, inconscientemente tal vez, por lo que decía Mario, porque tenemos un pasado tal vez muy paternalista. Pero eso frente a la singularidad y la fraternidad del prójimo al próximo. O sea, pensar la fraternidad no como una cuestión que viene del frater, del padre hacia abajo, sino una fraternidad de singularidades, próximo, prójimo. Eso implica romper la fraternidad del líder. Si no somos fraternos porque son fraternos con nosotros, sino que somos fraternos por mandato evangélico, por la causa. Perdónenme si me extiendo, porque comunidad, miedo y libertad. Importantísimo eso. Y yo quiero aprovechar que esto no sea una simple conferencia, sino que sea también una evaluación de nuestra comunidad. Hubo un comentario de un hermano cuando pasó lo que pasó con Emilia hace 2 días o ayer, ya perdí la cuenta, en donde alguien dijo, tengo miedo de que me saquen. Era un compañero de México. Claro, tenía miedo porque había yo eliminado al obispo, que había faltado respeto a Emilia, pero en realidad se tiene miedo cuando se hacen las cosas mal, se tiene miedo cuando se pierde el horizonte, se tiene miedo cuando se apaga la luz, se tiene miedo cuando hay oscuridad, se tiene miedo cuando de pronto se pierde el principio del por qué estamos acá. Ahora, por supuesto que tiene que haber libertad en nuestra comunidad y nadie tiene que tener miedo de decir, bueno, a ver, voy a decir algo en contrario a lo que dijo Rodolfo, lo que dijo Mario, lo que dijo, no sé. Y por supuesto que lo puede decir y lo puede expresar, pero con todo el respeto del mundo. Y eso es muy importante. La comunidad tiene que estar atravesada por el respeto. ¿Eh? No tenemos que estar de acuerdo todos. Eso incluso uno se da cuenta, cuando uno lee el Evangelio, se da cuenta que los 12 discípulos, que luego son los 12 apóstoles, no estaban de acuerdo permanentemente entre ellos. Y iban a ser los que iban a forjar la iglesia. O sea, si ellos no estaban de acuerdo, que se veían todos los días y que encima caminaban con el maestro, imagínenos nosotros que estamos a miles de kilómetros, a Jesús no lo tenemos al lado de nosotros. Es terrible y es obvio que no podemos estar de acuerdo en todo, pero el respeto y la caridad es fundamental. La comunidad de la igualdad y la diversidad. No, y ahí está lo otro, no tenemos que ser iguales, porque todos tenemos una historia diferente. Entonces se da la diversidad. Y ahí también vuelvo a repetir, la importancia de la diversidad de pensamiento, la importancia de la diversidad de experiencias religiosas. O diferencias a nivel seculares, de formación. La comunidad tiene que tener un amor fraterno, pero es un amor político, un amor de construcción, no un amor de obediencia fraternal, sino de construcción horizontal, en donde la afectividad no se transforme en una carencia afectiva, es decir,
No entramos a la comunidad porque necesito que me amen. Esto suena muy duro. Entramos a la comunidad porque hay una causa. ¿Cuál es la causa? La causa es que hay injusticia social, religiosa, política. La causa es que hay una religión a nivel global que no nos deja pensar, que no nos deja ser libres en la creencia, en la fe y en la práctica de Jesucristo. Pero una vez me acuerdo cuando yo estaba en una organización social muy fuerte, decíamos, yo acá no vine a ser amigos, yo vine a liberar gente. Y era fuerte. Pero claro, en el camino terminás haciéndote amigo, pero vos no tenés que entrar con la idea de que, yo acá voy a ser amiguitos. No, no, porque esto es una causa y realmente atraviesa situaciones muy jodidas. Digamos, discriminación de la mujer, la discriminación del LGTBQ, la discriminación de campesinos, la discriminación de personas que no pueden entrar a la iglesia porque son divorciadas y están juntadas y no pueden comulgar porque sienten ese dolor, la discriminación de una iglesia que se cree jerárquica y le duele a la gente. Por eso estamos nosotros acá. O sea, yo al menos estoy por eso acá. Comunidad como libertad, dice Mario, libertad y responsabilidad. Importantísimo. La responsabilidad, pero ¿cómo voy a ser responsable si no me he hecho bien la primera pregunta? ¿Por qué estoy en la comunidad? Me hago responsable del por qué estoy. Y a su vez, por supuesto, obedezco la causa y asumo la responsabilidad. Pero no porque lo dice Mario, o porque lo dice Rodolfo, o porque lo dice Oscar, o porque las charlas están buenísimas y entonces nos emocionamos. No, es serio, es muy serio lo que estamos haciendo. Mario dijo algo importante que yo siempre digo, esto no es catarsis, esto es una misión que tenemos como comunidad. Que tal vez yo hoy hablé con Ronald esta mañana y le decía a Ronald, llevamos un año y tal vez el proceso que hemos iniciado responde a 100 años, a lo mejor. Recién estamos en un año, pero vamos a ir consolidando la responsabilidad de la causa si vamos tomando conciencia del por qué estamos en la comunidad y que no tiene por qué depender de un líder. No tiene por qué. Cuando yo estoy convencido de la causa por la cual estoy en una comunidad, no necesito el líder, porque el que me manda es la causa. ¿Eh? El líder por ahí organiza, coordina, como decía Mario, gestiona, pero nada más. Nada más. Bueno, termino. La idolatría del líder, que también pasa, y pasa mucho, tal vez no por el líder concreto en cuanto a nuestra comunidad, sino muchas veces la idolatría, por ejemplo, y esto yo lo digo, ustedes saben que yo soy muy claro, porque Gustavo Gutiérrez, porque Leonardo Boff, lo que lo he dicho en otras conferencias esto, porque lo dice, a ver, Casaldáliga. Perfecto, ellos ya lo dijeron y lo dijeron muy claramente y expusieron las ideas perfectamente. Ahora somos nosotros los que tenemos que tomar la posta. Pero seguimos idolatrando ciertos líderes intelectuales y estamos esperando de que de ahí salgan las soluciones, cuando las soluciones son nuestras, sale de nosotros, como comunidad. Tal vez ahí hay una respuesta a la primera pregunta. ¿Por qué estamos en esta comunidad? Buscamos figuras paternales y eso es así y es tal cual como lo plantea Freud. En realidad Mario nos ha sentado a todos en un living y nos ha hecho un psicoanálisis en esta comunidad. Y está muy bueno asumir estas cosas. Hay una suerte de psicopático, ¿no? El líder suele ser muy psicópata y se transforma en un sol negro, como le dicen, que todo gira alrededor de él, pero él oscurece a todos. Y eso no puede pasar. Y yo a veces tengo temor, porque a veces veo que no se opina, que no se reflexiona, que no se confronta,
Y somos 15 nada más acá. Espero que otros lo vean a este video y escuchen esto que voy a decir. Yo no tengo ganas de oscurecer a nadie. Yo lo que quiero es que todo el mundo vaya hacia la causa, que podamos cristalizar en la realidad a la teología de la liberación como una verdadera propuesta eclesial, no jerárquica, no romana, una propuesta teológica eclesial que se pueda bajar a una pastoral concreta, luchar por eso, luchar por Medellín. ¿Eh? Bueno, fue lejos, muy lejos está la idea de debilitar al otro, sino fortalecerlo. Por eso también armamos las misiones para fortalecer a cada uno y que pudiéramos llegar a cada uno. Y nos hemos encontrado con cosas en esta misión. No sé si Mario le ha pasado, pero a varios les ha pasado algunas cosas. Y sirve porque nos encontramos con realidades jodidas. También nos hemos encontrado con cosas hermosas. La comunidad tiene que estar basada en el individuo, la singularidad y la comunidad. Es como un trío, ¿eh? Individuo, singular, comunidad. Ahora, si somos infantiles, porque esperamos que nos traigan la leche a la camita y estamos cómodos, si estamos obedeciendo todo el tiempo y callándonos, por lo tanto nos masificamos, es diferente. Es muy complicado ser comunidad. Es muy complicado. En realidad es una falacia decir que somos comunidad si esto está funcionando así. Termino. Cuando habló del amor, Oscar, perdón, Mario, independencia. Y fíjense que yo acá noté ternura luego. Y que por eso hemos dicho muchas veces que la construcción de la teología de la liberación es una construcción también desde la ternura y que nos da independencia, ¿no? Y que ahí aflora el compromiso cristiano, desde el amor, no desde la obediencia, desde el amor a la causa, porque ahí está otra vez vuelvo a la primera pregunta. ¿Sabemos por qué estamos en esta comunidad? ¿Entendemos la causa? ¿La amamos? No es amar a Gustavo Gutiérrez, ¿eh? No es amar a Leonardo Boff, no es amar a... Bueno, no se me vienen los nombres ahora. No es amar a ciertas personas. Es amar a Jesucristo y su causa y sus evangelios. La comunidad, entonces, se inutiliza, se paraliza si se transforma en multitud callada. Porque somos una multitud callada. Y se libera cuando se singulariza, cuando cada uno despierta y dice, bueno, yo estoy acá por esta causa. Entonces, cuando yo llamé hace 2 días o un día a que las mujeres hablaran en la comunidad, tenía que ver con esto. Hay una causa de la cual nosotros todos peleamos, que es la mujer. Pero más que el hombre, tiene que hablar la mujer. Y no tiene que tener miedo de equivocarse. Si se equivoca es porque está aprendiendo. Es simple. Y nadie tiene que apuntar con un dedo diciendo, te estás equivocando, porque estás creciendo, en realidad. Ahora, si esa equivocación tiene que ver con falta de respeto, con falta de caridad, con violencia simbólica o violencia lingüística, ya es otra cosa. Yo ahí me pongo muy Elías, muy profeta Elías, y no, conmigo no va. Ustedes ya me conocen, varios me conocen cómo soy en mi carácter. Por eso, todo lo que acaba de decir Mario, de una forma académica, de una forma exponencial, felicitaciones, has traído a Freud a la comunidad. Es tan importante para un gran examen de conciencia como comunidad que queremos ser.
Y digo que queremos ser porque no lo sé si aún podemos decir que somos comunidad. Eso es un camino que estamos construyendo. Bueno, muchas gracias y discúlpenme que mi aporte fue muy largo, pero necesitaba hacer una bajada al territorio. Y tengo un amigo atrás mío, no sé si lo ven ahí, que está conmigo ahora. Claro que sí. Me ha venido a Gracias, visitar. Rodolfo. Muchas gracias. Gracias, Rodolfo, por tu aporte. Siempre oportuno. Bien, no sé si alguien más desea aportar, opinar. Sí, gracias. Felicitarlo por su ponencia muy clara, muy buena. Cuando estaba explicando la verdad, me movió el piso, me movió mi terreno personal, porque teniendo mi experiencia de haber estado dentro de un convento más de 18 años, esto me trajo a mi mente tantas cosas, porque es que teniendo en cuenta lo que dice sobre Freud sobre el ello, eso que representa como esa búsqueda de seguridad, de pertenencia, bueno, de protección, eso se da dentro de las comunidades religiosas. Y si seguimos la secuencia de lo que propone Freud, eh, se pierde la libertad cuando uno está formándose, cuando uno es parte de esas comunidades religiosas. Es decir, que se elimina el yo y sale a flote el super yo de lo que habla Freud, ¿no? Que son ya las normas, las reglas, las que moldean nuestra vida y nosotros perdemos esa esencia que nos hace ser libres, porque es que cuando somos libres es cuando tenemos la dignidad y parece ser que la perdemos y lo triste es en medio de una estructura religiosa, hablando de una comunidad religiosa, pero queriendo también extender a lo que es una iglesia católica como institución. Todas estas instituciones que nos representan ese poder nos esclavizan a vivir en esa obediencia malosa, en esa obediencia dañina que nos esclaviza, que en vez de ser una oportunidad para un crecimiento personal, espiritual, humano, más bien la persona sale con grandísimas y gravísimas heridas emocionales. Entonces, esto hay que ponerlo en oración, porque ¿hasta cuándo va a ocurrir esto? Yo pensaba en esos abusos sexuales dentro de los seminarios de sacerdotes contra los que llegan, los jóvenes que quieren consagrar su vida a Dios y terminan dañándole su vida, su dignidad para toda la vida. Entonces, ¿por qué? Porque es una institución, es en esos seminarios lo que hay es una representación de poder, de esclavitud, donde los jovencitos pierden su dignidad. ¿Por qué? Porque son jóvenes que quizás su escasez económica los lleva a refugiarse en esos centros de formación porque allí encuentran la protección, porque allí encuentran la seguridad, porque allí lo tienen todo y como que es una vida bacana, chévere por un instante, hasta cuando se topa con este gravísimo delito de ser abusado sexualmente y sin descartar las comunidades religiosas femeninas.
volviendo a nuestro grupo como grupo de Teología de la Liberación, y hoy escuchando al profesor Rodolfo, persona tan eminente, tan crítico, tan inteligente, y que seguramente Dios lo escogió porque estas comunidades son comunidades virtuales donde igual que en un convento, personas de muchas nacionalidades, personas de diferentes edades, personas de diferentes iglesias, todos con una mirada, un objetivo claro que es amar a Jesús. Pero yo quiero aprovechar este momento para decirles que también tenemos que ser un poquito más pacientes, más... La vida nos ofrece golpes tan duros que uno se vuelve resistente a veces a tantas cosas. Entonces nos hundimos en algo tan pequeñito, en un vaso de agua, ya nos ahogamos, ya. Y entonces, ¿dónde queda ese testimonio de fraternidad, de reconciliación, de pasar la hoja, de saberla, disculpar, de pasar la hoja? Entonces yo los invito a eso, que se van a seguir presentando cosas y gravísimas quizás, pero como no vivimos juntos y estamos a grandes distancias, las ofensas son son virtuales, son virtuales, pero que nos hieren en algunos momentos. Y una de las tácticas que yo utilizo es guardar silencio y dejar pasar, porque prima el amor a Jesús, prima el estar juntos y estar compartiendo todo lo que hemos venido compartiendo a lo largo ya de más de un año. Así que quería participar con esto. Muchas gracias a todos. Sandra, muchas gracias por tu aporte. Creo que Oscar había pedido la palabra. Anaís también. Entonces, Sí. Oscar, luego Anaís. Bueno, que hable Anaí, después hablo. Tan bonito, muchas gracias. Adelante, Anaís. Bueno, y hace algunos días Rodolfo colocó un texto bíblico y yo creo que lo voy a compartir porque encaja con el tema de hoy y tiene que ver con Juan 8, 31, 32. Y dice, verdaderos discípulos, libres por la verdad. Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si se mantienen firmes en mi doctrina, son de veras, perdón. Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si se mantienen firmes en mi doctrina, son de veras discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Rodolfo en algún momento, creo que como la semana pasada, creo que habló de ese, compartió ese evangelio. Y a mí me parece que tiene que ver mucho con el tema que vemos hoy, porque hablan de la libertad y no la libertad lo que yo quiera hacer, ¿no? Como dicen coloquialmente, lo que a mí me dé la gana, sino esa libertad de adentro, ¿no? Esa libertad que me lleve a mí a perder el miedo. Esto es una de las formas que nosotros estamos llevando en la comunidad, precisamente. Llevar a la comunidad a una forma de pensamiento crítico, de libertad y de reconocer qué cosas los esclavizan, qué cosas los hacen
qué cosas no los hace libres, ¿no? Y en algún momento también les preguntaba en la comunidad qué cosas tenemos que cambiar aquí en nuestro barrio, ¿sí? Eh, Porque seguimos como unos patrones y siempre como adoctrinándonos en lo que el otro quiere. A mí me llamó también mucho la atención, ahora que tocó el tema de Uribe, hoy Uribe, bueno, en las noticias que salió con el palo, ¿no? Andaba con el palo y venga, y primero me matan, primero muerto que dejar que me toque, no sé qué, y bravísimo. Y Cofradía le decía, pero cálmese, Uribe, cálmese, espere, y el otro que no, que entonces uno dice, y a la gente le gusta eso, ¿no? ¿Cómo, cómo ve que si entre yo más grito, entre yo más me enojo, pues a mí me tienen que hacer caso? Y eso estamos acostumbrados. Digo estamos porque ese es uno con las relaciones de pareja, es eso, ¿no? Uno a veces no dice, pero bueno, ¿yo por qué llegué a esta relación? Pero es que uno como que quiere seguir esa historia. Y ahorita lo entendí. Me pareció muy interesante, eh, muy bueno porque me abrió más como el espacio para poder explicar en la comunidad por qué tenemos que ser comunidad y muchos de nuestros comportamientos. Entonces, muchas gracias a Jota por por la intervención, por llenarnos cada día eh, bueno, de aprendizajes muy útiles. Y más pues en nuestra labor que estamos haciendo comunidad. Muchas gracias. Con todo el cariño, Anaís. Gracias. Bueno, ahora sí, ahora hablo. Eh, yo creo que lo de esta noche es, como decía Rodolfo, es algo hiperclave, porque estamos hablando de cuestiones que hacen no solamente a, a la vida en grupo, a la vida con otros, sino a la propia posibilidad de vivir uno, porque hoy hemos tocado, por empezar, cuestiones tan fundamentales como esto. Ninguno de nosotros nos pusimos, nos pusieron. Y el hecho de que nos pusieron es que si vivimos y existimos es porque nos participaron. Y acá aparece lo esencial de la figura del líder, vinculado a la figura de Dios, vinculado a la figura del Padre, y de la Madre, porque Dios no tiene sexo, pero Dios es el que posibilita que existamos porque comparte, porque nos participa. Y el papel del Padre, la Madre, es participar la vida, es posibilitar seguir viviendo porque aporta la cultura, porque aporta esto y lo otro. Ese es el papel. Y el papel del líder en cualquier grupo y del dirigente en cualquier grupo humano, en cualquier asociación humana, es la de ser posibilitante, porque sin él es imposible, porque por otro lado tenemos que no solamente existimos por ser uno, sino porque estamos con otros. El existir humano sin vínculos es casi un absurdo, porque una vez que nacemos empezamos a estar con vínculos no solamente con el que nos participó, sino con los hermanos, con los amigos. ¿eh? Empezamos con el juego a entrar en un juego de estar conviviendo y vamos creciendo en la convivencia, pero no solamente crecemos en la convivencia, sino que somos seres siempre dependientes de elementos, porque nosotros sin elementos no seguimos existiendo.
Y para esos elementos tenemos todas unas mediaciones que acá empezamos a hablarlas. ¿Cuál es el papel de las emociones, de los sentimientos? ¿Cuál es el papel de la percepción y la experiencia? ¿Cuál es el papel del conocimiento para poder armarme como sujeto, para poder armarse un grupo? Y por otro lado, entonces acá, pero ven, esto es de una riqueza que no es muy, muy rico esto, porque esto teníamos que seguir dándole, porque para poder aprovecharlo, porque acá aparece el concepto de estrategia. Una de las características del verdadero líder es que es estratega. Y para esto habría que hacer un análisis, porque esto tendríamos que meternos ya en la política. ¿Cuál es el papel de los movimientos nacional populares en los países latinoamericanos? ¿Cómo es el proceso de los movimientos sociales, sociopolíticamente en la actualidad en nuestro continente? ¿Cuál es el papel entonces de la estrategia? Porque J, vos hablabas, y Jesús, ¿cuánto demuestra de esto? Porque cuando vos decías en el libro de Juan, que es el libro de las señales, ¿cuáles son las señales de Jesús? Y una de las señales de Jesús es que Él es el camino. ¿Qué significa ser el camino? Pero es el camino para una relación. ¿Y cuál es esa relación? Es la relación como la suya con el Padre. Él es la verdad. Pero ¿qué significa la verdad para Juan? ¿Qué significa la verdad en el Evangelio de Juan cuando la verdad está vinculada al tema del logos? Porque Juan es el único que plantea que Jesús es el logos. Acá tenemos un conjunto de temazos que empezamos a enunciar, que yo dejo ahora porque ya es la hora, pero que me parece que uno tiene que agradecer y que esta noche tiene que rezar, porque acá es estar entendiéndonos a nosotros mismos. No en vano voy a cerrar con un dato de erudición. Divigno, un sociólogo, en un libro de sociología del conocimiento, creo que así, porque estoy viejo, ya por ahí me olvido, habla de los maestros de la sospecha, de Marx, Nietzsche y Freud, y dice que los tres producen porque están en el entrecruce de un entrecruce muy especial que lleva a producir el entrecruce que da el profetismo judío. ¿Qué eran los profetas? ¿Y cuál era el papel de los profetas para el pueblo? Porque no hablamos nada hoy, porque la masa, el pueblo y la alianza. ¿Qué es el sentido de la alianza como organizador del pueblo? Todo un temazo. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias. A ti, Oscar, por esos aportes tan importantes. José Arturo, adelante. Primero, agradecerte, Jota, porque es importantísimo la temática que nos has compartido y los cuestionamientos urgentes, como tú mismo lo dijiste. Creo que son notas que no pueden pasar desapercibidas, y menos en nuestro caminar desde esa perspectiva cristiana que queremos, que nos caracteriza, ¿no? Y me traías a la mente tu exposición un texto de Eugenio Drewermann, un psicoanalista alemán, teólogo católico también vetado por el Vaticano en algún momento, que se titula Clérigos, Psicología de un Ideal, que fue prohibido en el Seminario Mayor aquí de Medellín. Entonces a los seminaristas le tocaba, a los que lo querían leer por allá al escondido, leerse el texto, pero es muy buenísimo.
Ojalá quienes puedan tener acceso a ese texto se lo relean. Es un poco como un buen alemán este teólogo, pues es un poco gordo el texto, pero vale la pena leerlo. Y ahí él analiza la figura del sacerdote y del líder religioso. Es como algo de lo particular o de lo puntual que expones hoy, que para el individuo sumiso, el jefe, el maestro superior, ocupan el lugar del padre imaginario, de la infancia. Entonces, yo participo en una experiencia con la Iglesia Episcopal Comunión Anglicana, donde doy aportes de formación para sus ministros y ministras. Y una cosa que me llamó mucho la atención, que al momento de elegir el candidato, de escoger candidato para el obispado, pues este es uno de los elementos que aparecen. Entonces, las encuestas que hicieron a las personas, pues aparecía esto, que querían un padre, ¿cierto? Uno llega a leer el resultado de las encuestas y se encuentra que buscan, en el fondo de eso están buscando un padre, el padre que necesitan, un protector, un padre que da afecto, da seguridad, que dice por dónde ir, dice qué pensar, qué hacer, cómo hacerlo. Y eso genera tristeza, ¿no? Y genera otro montón de cuestionamientos. Entonces, ¿de qué estamos? Entonces, ahí sí cabe mucho lo que decía Freud. Se pierde la conciencia crítica del individuo, o del sujeto en este caso. La conciencia crítica se pierde. Y yo me he estado dando esta paliza en estas preguntas. Y he llegado, es que ni siquiera conciencia hemos alcanzado todavía. Todavía los niveles de inconsciencia son altísimos. Para llegar a un nivel de conciencia, bueno, sí hay conciencia, yo no digo que no, pero todavía es débil en comparación a lo que necesitaríamos hoy. Primer punto. Y el segundo, no es conciencia crítica. Nos cuesta la crítica y nos cuesta defender la individualidad, mi punto de vista. Que aunque sea diferente del otro, no quiere decir que está en oposición del otro. Tenemos puntos de vista diferentes. Y ahí viene el concepto de comunidad. Nos cuesta construir comunidad desde la diferencia. O sea, como una unidad en la diversidad. Eso cuesta mucho. Y cuesta porque eso toca cuestionar la opinión, el pensar, la interpretación o la comprensión que tiene el pastor, el obispo, el presbítero, el líder o el pastor o quien sea. Y eso no se atreve a hacer los miembros de la comunidad todavía. Yo creo que hay un trabajazo grande. Y me hace pensar esto, cómo será la iglesia del futuro. La iglesia del futuro tendrá que ser pequeñas comunidades donde realmente quepa la diversidad de pensamiento, la diversidad de comprensiones. Y bueno, pongámonos de acuerdo en los puntos que nos ponemos de poder de acuerdo y que necesitamos para enfrentarnos a la realidad. Siendo diferentes, sin dejar yo de ser yo. Esa es la cuestión. Que no quiere decir que yo soy más que el otro o que sé más que el otro. No, somos diferentes. Pero podemos construir en la medida de que lleguemos a consensos en los puntos fundamentales que necesitamos consensuar. Y en lo demás no hay problema, no nos podemos hacer lío por lo que pensamos diferente. ¿Ya? Ahora aquí tenemos unos lineamientos concretos, claros, de que, bueno, ya, por ejemplo, la justicia. Bueno, si es por la justicia, pues estamos de acuerdo. Y si es por rechazo y denunciar la injusticia, pues también estamos de acuerdo. ¿Cierto? Ya son puntos neurálgicos que nos permiten unas bases de consenso para poder construir comunidad, pero comunidad en la diversidad, no masa. Porque yo creo que ese cuestionamiento sí hay que seguirlo reflexionando. ¿Somos masa, somos comunidad? ¿Y qué queremos ser? Lo que nos cuestiona Rodolfo cada que interviene, porque lo ha hecho ya como en 2 o 3 ocasiones, y está bien, está bien. Pero bueno, yo no me extiendo mucho porque me da vergüenza con los demás compañeros, pero sí, te quería agradecer y ver que son puntos muy importantes para la reflexión hoy. Y el título del libro es Clérigos, Psicología de un Ideal, de Eugenio Treberman, un teólogo psicoanalista alemán, que ya está como de 90 y tantos años y ahora es un místico, pero
pero me parece que el texto aporta muchos elementos para la reflexión. Repetilo, por favor, el título. Clérigos, psicología de un ideal, de Eugenio Drewermann, que ahora es un místico, pero sus libros son buenos de teología moral, de psicoanálisis y de teología en general. Ahí Mario lo anotó en el mensajerío, en la mensajería. Vale. Y Ahí está, el link, le puso Mario y todo. Bueno, Mario es nuestra IA. José Arturo, gracias. Realmente el autor que traes abre mucha perspectiva respecto de lo que Freud propone. Yo también me leí el texto en su momento y es muy enriquecedor. Gracias de verdad por traerlo acá. Bueno, vamos cerrando. No sé si hay alguien más que quiera dar su opinión, su aporte. Pero antes, igual que hace 8 días, les voy a pedir... María Victoria, sí, adelante. Bueno, nosotros tuvimos en el Uruguay un gran arzobispo, que fue Monseñor Partelli. Digo porque él formó las comunidades eclesiales de base y dijo que cada integrante de la comunidad tenía que ser persona. ¿Y qué era ser persona? La capacidad de pensar, la capacidad de ser libres, la capacidad de entender y no además, cuando además somos personas, cuando recibimos el aporte de todos los demás, en ese sentido. Y ahí las comunidades de base en nuestro país funcionaron y siguen funcionando, y con el respeto de cada uno, porque se lee toda la palabra y cada uno aporta lo que tiene y aporta también en la acción, ¿no? En ir a los barrios pobres, en enseñar, en fin, en muchas cosas que en este sentido nuestra jerarquía se ha puesto al servicio de las personas. Entonces eso es muy importante y viene desde Monseñor Partelli, cuando de Medellín y del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II habla mucho de esto, ¿no? Bueno, quería decir eso nomás. Al lado de ustedes dijeron cosas muy buenas, de Freud también, por supuesto, de la masa. Yo hice psicología profunda y conozco bien todo el pensamiento de Freud, ¿no? Bueno, eso es lo que quería decir, lo que se está haciendo en algunos grupos en nuestro país. Yo soy uruguaya. Bueno, eso quería decir. Gracias, María Victoria, por tus aportes. Bueno, les quiero pedir, igual que hace 8 días, si se sienten cómodos, que podamos prender las cámaras para tomarle un pantallazo al encuentro y poderlo compartir en el grupo. Yo creo que esto puede animar un poco a nuestros hermanos para que se vinculen en los próximos encuentros. Entonces, qué pena, yo no me muestro porque ya estoy en la cama y acá está mucho frío y estoy como un payaso. No te preocupes, listo, ahí está bien, voy a tomar el pantallazo. Perfecto. Mi foto me tuve que levantar y después no la pude volver a poner, pero no importa. Sí, no te preocupes. Bueno, no mis importa. hermanos, yo creo que si no hay más intervenciones, podemos dejar hasta aquí. Rodolfo, puedes, si deseas, cerrar el espacio. Estás muteado. Muchas gracias, decir muchas gracias. Gracias. Se aprende mucho y se va. Gracias. 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 Buenas noches. Estela, que hagas la oración final, ¿puede ser?
Ah, Sí, puede ser. Sí, Bueno, maravilloso. le damos las flores. Jesús, te damos gracias por este hermoso encuentro y te pedimos tu Espíritu Santo en esta semana tan especial que toda la iglesia lo pide, para seguir caminando juntos y para ir encontrando cada vez más el sentido y trabajar más en comunidad, para ser libres y liberar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Dios con todos ustedes. Amén. Amén. Un abrazo para todos. Estela, gracias por tu oración. Verá, Ah, profe gracias a Mario. todos. Profe A todos. Rodolfo, Buenas gracias, noches. buenas Bueno. noches. Chao a todos. Un verá, abrazo. profe Rodolfo no estará tan bravo. Buen mensaje. Bueno, Sandra. Chaucito. Chao, Flora. Nos vemos y nos encontramos en el chat también hasta el Nos miércoles. encontramos Cada como día siempre en el camino. nos encontramos. Gracias, muchas gracias.